¿Cómo llegamos a este punto tan lamentable de que cuatro niños desaparezcan a manos de militares? ¿Acaso es fruto de esta política de militarización que ha fracasado del nuevo Ecuador encabezado por Daniel Noboa? A ver, si nos remitimos exclusivamente a los hechos, esta cosa aparece hace 22 días, que son los días que han pasado desde que esos pobres cuatro adolescentes y niños fueron cargados a la fuerza en esa camioneta militar, recordando tanto los viejos tiempos de León Febres Cordero con los escuadrones volantes y, eh, y fueron pues maltratados porque ya se vio en cámara cómo los trataban, no es que le preguntaron cómo te llamas, qué haces por aquí, o sea, les botaron literalmente sobre la camioneta y les mantenían bloqueados con la rodilla en el pecho, golpeándole la cabeza. Pero esto no empieza hace 22 días, esto empieza desde que entró Lenín Moreno en el gobierno. Yo sé que parece muy lejos, pero Lenín Moreno, con el truquillado que desmonta toda la estructura llamada por ellos correísta, pero desmonta todo lo que se había construido para garantizar por lo menos una justicia que pusiera a la cárcel los jefes de las bandas. De hecho, durante el gobierno de Rafael Correa estuvieron presos los 5 jefes de las mafias, digamos, que estaban trabajando aquí en Ecuador. Eh, con el Trujillado se desinstitucionaliza al Ecuador y se da carta blanca a una serie de, digamos, comportamientos del Estado, para decirlo así, que conllevan a que los derechos de los ciudadanas y ciudadanas sean cada vez más débiles y cada vez menos derechos. Se empieza toda la privatización, se empieza la eliminación de lo público a favor de lo privado. Esto se agudiza con el gobierno de Lazo y pues la cerecita en el pastel la pone Noboa, que está con la declaración de guerra interna, de conflicto interno, que fue noticia internacional. Yo recuerdo que en esa época tuve que viajar a Italia por un tema específico mío y me entrevistaron allá los medios de comunicación preguntándome sobre eso, medios de comunicación nacional, porque es gravísimo que un Estado se declare la guerra a sí mismo por un tema de conflicto interno, ¿no? Entonces, esta declaración de guerra interna, de conflicto interno, añadido a la aprobación de la ley de uso progresivo de la fuerza, ha legalizado, siempre pongo las comillas porque yo no puedo aceptar una sociedad militarizada, no me parece democrática una sociedad militarizada. Entonces, esta declaración interna de conflicto interno, más la ley del uso progresivo de la fuerza, creo yo que son dos instrumentos que han permitido que en el Ecuador empiecen a hacer lo que se ha llamado en otros países limpieza social, con la excusa de buscar a delincuentes, que sí hay. Y quiero aclarar también que el relato que están tratando de posicionar, que la ciudadanía universal, esto es lo último que ha publicado Vistazo el día de hoy, que la ciudadanía universal es la que ha permitido que entren las mafias. Yo les quiero contar, yo soy europea de origen, vengo de Italia, si un ecuatoriano quiere viajar a Italia, tiene que llenar la visa Schengen para 5 años y estamos llenos de mafia. Entonces, no es la visa que te hace que no entra el mafioso. En Italia hay la mafia albanesa, la mafia rusa, toda la mafia italiana en todas sus ramificaciones, la mafia china. Así que eso de que la visa no te hace entrar a los mafiosos es realmente un cuento como para niños, que si no te lavas los dientes, viene el cuco y te lleva. Y eso ya no se cuenta ni a los niños porque no se deben contar esas cosas. Hay que dar explicación. Entonces, estos dos elementos permiten que esta sociedad militarizada, los militares y la policía, además amparado con
con lo que le decían, que no te va a pasar nada, cualquier cosa suceda, tú estás protegido porque eres un policía o un militar y por ende te protege la institución, es como darle carta blanca a ir a un trabajo al por mayor y no fijarse en los detalles. Y no fijarse, por ejemplo, que si tú capturas a 4 menores de edad, no los puedes tratar como adultos. Y si tú eres un militar que estás en una operación en solitario, aparte que el decreto dice que la fuerza militar apoyará a la policía, o sea, harán acciones conjuntas. Pero estamos viendo que ahora los militares están actuando a su manera, en solitario. Pero en todo caso, tenían que agarrar a esos 4 niños y llevarlos al UPC más cercano, porque la policía sí está entrenada para saber qué hacer en caso de tener a menores de edad bajo su custodia. El Y ejército no lo sabe, las Fuerzas Armadas al no lo saben. respecto, al respecto, se ha fracasado Daniel Noboa con esta política de militarización y desde un inicio, cuando ya se preguntó, en una ocasión ya se preguntó si es que los militares debían ser una fuerza complementaria, el Ecuador ya les dijo que no. Se preguntó nuevamente, Guillermo Lazo volvió a preguntar esto y también le dijeron que no. Y en una tercera ocasión vuelven a preguntar lo mismo y a Daniel Noboa ya le dicen que sí. Pero después de todas estas intentonas de que los militares salgan a las calles y ya está aprobado, quiere decir que no ha funcionado. O sea, sabemos que los militares tienen otro tipo de preparación. Ellos están preparados para la guerra. Ellos no están para disuadir. Ellos están para disparar a matar. Versus la policía, que la policía está preparada para hacer el uso progresivo de la fuerza y aún así han habido extralimitaciones, como el caso ocurrido del policía Olmedo que disparó como 16 balazos a un delincuente, entre otras cuestiones. Pero independientemente de eso, está fracasando esta política de incluir a los militares a que sean una fuerza complementaria junto con los policías. A ver, yo quiero llevar a un ejemplo muy lejos de aquí y que es parecido en términos de violencia, en el sentido de que en Italia, con la mafia siciliana, hubo un momento de la historia de Italia, te estoy hablando de los años 90, 80, 90, donde Sicilia realmente estaba en manos de la mafia. Ahí el Estado decidió militarizar a Sicilia, pero el Estado no cedió el poder a los militares. O sea, quien llevaba el mando de las cosas, primero eran los jueces antimafia, que administraban justicia sobre el tema de la mafia, y quien decidía todas las acciones militares era el questore, digamos, que es un cargo que se tiene en Italia, y que es la representación del Estado. No se dejaban a los militares, a los carabinieri en este caso, que es una fuerza del ejército que tiene también funciones de policía, suelto para que ellos hagan lo que más le parece. Lo que vemos ahora aquí es que parece que los militares están haciendo lo que más le parece. O sea, que no hay una doctrina, por decir, dictada desde el Estado para enfrentar el crimen organizado y entonces hacer un determinado tipo de acción. O sea, Hay no tienen esta una hoja de cosa, ruta, no no tienen tienen, absolutamente una hoja de ruta. O sea, quiero decir, puede ser que en determinados momentos suceda que se necesite una situación de la naturaleza que vivimos, pero el Estado, lo civil, el Estado como gobierno, es el que dirige, no son los militares. Porque meter a los militares y dejarlos que hagan o que respondan solo a la cadena de mando que le corresponde a ellos, porque tampoco son culpables solo los 16 militares. Aquí, desde mi punto de vista, hay que poner responsabilidad también por omisión de la cadena de mando. O sea, para mí en el banquillo de los imputados mañana, que es 31 de diciembre,
No deberían estar solo los 16 militares involucrados en este acto horrible de la desaparición forzada de estos 4 niños. Deberían estar también sus superiores y toda la cadena de mando. Y debería estar el Estado también en representación, el Ministerio de Gobierno, del Interior, el Ministro de Defensa, porque ellos son los que tienen que dar las políticas de cómo intervenir. Entonces, ¿qué es lo que podemos deducir? Después de un año de estado de declaración de conflicto interno, ¿ha bajado la conflictividad? No. ¿Ha bajado la información sobre la conflictividad? Porque hay un pacto con la prensa para hacer lo que se le llama en inglés el blackout informativo. O sea, así como tuvimos cortes de luz, ha habido un corte de información que nos ha tenido apagados, porque no sabemos realmente lo que está pasando en los territorios conflictivos. Yo por razones de trabajo me fui a Manta el 25 de noviembre, le pregunté a un taxista y le pregunto, ¿cómo están las cosas aquí? Dice, han mejorado un poco, ayer han matado solo a 5. Entonces, pero tú no lo sabes en la prensa tradicional, a menos que no te metas a Telegram, en todos esos canales que pasan cualquier tipo de barbaridades, tú no te enteras a través de los canales de comunicación del nivel de violencia que hay. Y O sea por que otro lado, se ha naturalizado estas muertes. Me recuerda a un texto de la época de la Alemania nazi, cuando al inicio se comenzaban a asesinar a judíos por parte de los nazis. La gente al inicio se sorprendía, pero después comenzaban a ver apilados en las esquinas y eso comenzaban a naturalizarlo. O sea, eso está pasando en el Ecuador, se está naturalizando la violencia y la muerte sobre todo. hay una especie de resignación para mí, pero yo sí quisiera recalcar la responsabilidad de los medios de comunicación. Verás, yo no soy para nada amarillista, no es para ver la sangre, no, no quiero que el extra sea el tabloide más leído que sigue todavía en pie, en papel, el extra, que creo que es uno de los últimos resguardos de la prensa escrita, pero sí hay que informar lo que está sucediendo, sin mostrar, como te digo, porque tú entras en Telegram, hay canales que te transmiten casi la violencia minuto a minuto y tú puedes ver ahí todo lo que sucede en tiempo real casi. No quiero eso, pero sí quiero información, porque para mí ha habido como un pacto entre el gobierno y los medios de comunicación para hacer creer que se ha bajado la conflictividad y que entonces el plan Fénix, o sea, el plan Fénix, perdón, estoy hablando de un muerto, que nunca resurgirá de las cenizas porque nunca existió, porque por lo menos el Fénix existe, se muere, se quema y resurge de la ceniza, pero no existió el plan Fénix. Pero digo, hay un pacto para que el conflicto interno, la teoría del conflicto interno, crean que ha servido y por ende, capaz que hay que seguir teniendo el conflicto interno y capaz que hay que seguir restringiendo los derechos, porque por ahí van las cosas, ¿no? Y Para lo seguir peor dominando a es que, través del miedo. exactamente, y la gente, eso ya yo lo leí hace muchísimos años en un artículo que publicó la BBC, la gente renuncia a sus derechos con tal de tener un trabajo seguro y la seguridad. Es terrible, o sea, es terrible esta ecuación, o sea, con tal que yo tenga un trabajo seguro y que no me maten, estoy dispuesto a renunciar a mis derechos. Yo obviamente no comparto eso, yo comparto la idea de una sociedad segura donde la gente pueda tener un trabajo seguro, pero tengo un trabajo seguro porque tengo la sociedad segura, pero con un desarrollo armónico, con el cierre de las brechas y de las grietas enormes que tenemos dentro de nuestra sociedad, estas inequidades hirientes, como decía Klinsberg en uno de sus artículos, un economista argentino que me llamó mucho la atención cuando decía así, ¿no? Las inequidades hirientes. Entonces, nosotros, en cambio, queremos meter cerrar esas brechas a punta de violencia, a punta de reducción de derechos.
Y eso es un craso error, ¿no? Porque no hay límite. Ahí sí no hay límite porque no hay cota. Y sobre todo porque el gobierno no pone ningún tipo de cota. O sea, alimenta este monstruo de la violencia con un lenguaje no verbal y verbal muy violento que alimenta esa sed que tenemos de que se maten a todos los delincuentes. Cuando la delincuencia, cuando los ladrones y todo eso se matan, entre comillas, porque obviamente yo estoy también en contra de eso, resolviendo las cosas atrás, hablando resolviendo de las condiciones materiales de desarrollo, desarrollo, por ejemplo. hablando de políticas públicas sociales que ataquen realmente los ganglios donde están los problemas. Tú no puedes resolver tapando el hueco, porque a un cierto punto el hueco explota, la tapa se va y sale toda la basura que tú estás escondiendo dentro de ese hueco. Entonces, no puedes seguir diciendo que metiendo la política de la mano dura se resuelve el tema de la droga. No, no se resuelve así. Se resuelve haciendo política social justa, equitativa e igualitaria. Eso es lo que hay que hacer. Y eso es lo que se intentó y se hizo en el gobierno de Rafael Correa, durante el gobierno de Rafael Correa, con todas sus limitaciones, sus errores. Nadie es perfecto, pero tampoco nosotros somos perfectos. Esa otra idea mística de que el político es un perfecto, que no tiene pecados, que no tiene, que es un ser que viene de otro planeta, eso también es otro relato que nos han querido imponer para vendernos el cuento de la corrupción, como que fueran cuentos solo de la época de la Revolución Ciudadana. Cuando yo escribí mi primer artículo en Ecuador sobre un proyecto de carretera en la Amazonía, en la Méndez Morona, estoy hablando de 1984, año en que yo llegué, gobierno de León Febres Cordero, y era una enorme obra corrupta, pero era en sucres, no era en dólares. Entonces, la corrupción existe, no es que se inventó con Correa. Yo hice una pequeña investigación porque preparé un discurso sobre participación ciudadana y registrado como reperto arqueológico es una tablita de barro que escribió un papá de Babilonia al profesor de su hijo ofreciéndole dinero para que le cambie la nota. Parece tan ecuatoriana esta tablita de Babilonia, ¿no? Pero lo verifiqué porque dije, no, esta debe ser un bulo, pero lo verifiqué en diferentes, lo busqué de diferentes formas y siempre me aparecía. Y después, obvio, a lo largo de la historia, tú ves que la corrupción en los egipcios, en los romanos, en todo. O sea, lo cual no quiere decir, solo quiero desmontar ese relato que parece que aquí en el Ecuador la corrupción se inventó con el gobierno de Rafael Correa. Lastimosamente, la corrupción, hablando en términos católicos, es como el pecado original. Es dentro de la naturaleza humana. Entonces hay que hacer una conversión, un bautizo para eliminar la corrupción y el pecado original. Pero no podemos dejarnos embaucar culpando de todos los males de la humanidad a el gobierno de Rafael Correa. Y volviendo al tema de Novoa, aparte Volviendo, los gravísimos problemas que tiene Novoa, el plan de guerra interna no ha funcionado. No ha funcionado absolutamente y no funcionará nunca, nunca. Porque la guerra llama guerra. Hannah Arendt, que es una gran filósofa alemana, dice, las guerras nunca restituyen derechos. Las guerras siempre reacomodan poderes. Y creo que lo estamos viendo aquí en Ecuador. para irnos, y ya después de haber abordado el contexto, para irnos a lo que ha pasado en estos últimos días, la jueza Tania Lo reconoció desaparición forzada e indicó que los 16 militares que participaron en la intervención
que desencadenó en la desaparición de Saúl A., Steven M. y los hermanos Josué e Ismael A., no cumplieron con los protocolos establecidos ni solicitaron la cooperación de la Policía Nacional. Giovanna, frente a este hecho y lo que ya ha reconocido la jueza acerca de que los cuatro de las Malvinas al sur de Guayaquil fueron desaparecidos forzadamente, no sé si hasta cierto punto secuestrados, si viene el término, pero lo que aquí podría quedar algo es que, lo que aquí podría quedar claro es que es un crimen de Estado del Nuevo Ecuador. Bueno, para que sea crimen de Estado se necesita más. O sea, obviamente yo diría, claro, pero en términos legales se necesita construirlo y tener más pruebas, ¿no? Pero sí, es el Estado lo que ha cometido este crimen, porque los militares representan a las Fuerzas Armadas que pertenecen al Estado ecuatoriano, entonces de ahí no se sale y de ahí no puedes escapar. Obviamente celebro que esta jueza fiscal haya declarado que los niños han sido desaparecidos forzosamente porque se necesita valor, visto las amenazas que recibió también la otra jueza que tenía que fallar en contra de la vicepresidenta y le amenazaron que si no fallaba, entonces se necesita valor por parte de esa jueza decir que ha sido una desaparición forzada y que los responsables son los 19 militares, porque por eso mañana 16. tenemos la audiencia. Die- Perdón, 16. Es que yo siempre pienso en toda la cadena de mando y aumento siempre los números 16 que estaban en el operativo. Son la cadena de mando, porque por omisión pueden estar involucrados ellos también, porque esos 16 no actuaron solos, actuaron bajo una responsabilidad, pero por delitos de lesa humanidad, por delitos de esta naturaleza, el tema de que es que yo obedezco órdenes y no funciona, no funciona esa ecuación, es que yo solo ejecuté las órdenes, entonces yo no soy responsable. Yo no lo hubiera hecho, pero tenía que hacerlo porque me ordenaron. Esta es una escapatoria que ya no hay en delitos de esa naturaleza, donde entra la desaparición forzosa. Entonces, me parece terrible eso. Reafirma una vez más que tú no puedes soltar a los militares. Y aquí quiero romper una lanza a favor de los militares. Los militares están formados para hacer la guerra. Y en la guerra matas al enemigo. Entonces, si tú los pones en la calle con armas de guerra en un contexto de conflicto interno, obviamente los que transitan en la calle, los delincuentes, son enemigos. Ellos están preparados para aniquilar al enemigo. No están preparados para cómo te llamas, qué haces a esta hora de la noche. Esto lo hace un policía. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer esos militares? Llevarlos a la policía, porque el cuento de que son muy altos y pensaba que no eran niños, o sea, ese es otro cuento. Por Y al favor. respecto, y al respecto, Giovanna, se ha dicho de todo por parte de las autoridades del Nuevo Ecuador de Daniel Noboa. Se ha dicho que ellos estaban presuntamente delinquiendo, sin embargo, hasta el día de hoy no se ha mostrado ni una sola prueba de que ellos hayan cometido algún acto irregular. Pero independientemente de aquello, si es que hubiesen estado cometiendo algún acto irregular, Giovanna, no debían haber sido primero llevados a la Policía Nacional a hacer un parte, algo, no Claro. hacer lo que A ver, hicieron. aquí hay un montón de inconsistencia. Primero, escuchando el relato de esos dos militares entrevistados por Anderson Boscan, cuentan toda una serie de acontecimientos que de lo que yo he podido leer no han sido registrados en ningún parte, porque los Claro. militares también hacen el par, pero que ahí había una griña, que después ha habido una pelea, que estaban borrachos, que mientras se iban, o sea, toda una secuencia de tragedias que se han encontrado en el camino que no están registrados en ningún parte. Entonces, ya ahí hay una falla estructural porque no cumplieron con lo que tenían que hacer de contar todo lo que pasó. Uno. Por otro lado, los militares, una vez que capturan a estos niños,
Pongamos que sean delincuentes, pero son menores de edad. Hay que llevarlos a la policía, punto. O sea, no hay vueltas que dar. Aunque fueran tortugas ninjas que supieran todas las movidas de karate, que los desarmas y los llevas a la policía. Pero la otra incongruencia es, primero que son delincuentes, después que son héroes nacionales, después que su papá, ¿cómo así que le ha dado permiso para salir a esa hora de la noche? O sea, ¿cuál es el relato que se quiere posicionar? Que la culpa no es del Estado, la culpa es del papá, de los niños que estaban a esta hora ahí, que no tenían que estar, que como así que están a las 8 de la noche, un instante además, porque está bien, estamos en un mundo peligroso, pero estaban con su hermano que era mayor, el niño de 11 años, venían de un partido de fútbol, futbolistas federados que estaban creciendo en su trayectoria, miembros de la iglesia, catequistas, sopita caliente, o sea, y el padre, que me parece una cosa horrible, tener que disculparse, como justificar el hecho de que sus hijos estén afuera. ¿Qué hace la gente en un Claro, contexto o de sea, Giovanna, violencia o sea, como Giovanna, vivimos? en ese momento, claro, o sea, la culpa también le pueden echar la culpa al fútbol, o sea, ir a un partido de A fútbol, la pelota, o sea, ir a la no. pelota, o sea, no estamos hablando que estaban en otro lugar, en otros menesteres, o sea, estaban viniendo del deporte, o sea, ahora la culpa es hasta del deporte, pero no es la Mira, responsabilidad del Estado. Eso es lo que está tratando de comentar, que se le excluye al Estado de su responsabilidad por echarle la culpa a terceros o a otras circunstancias que no vienen realmente al caso. mira, por eso esa revictimización y esta racialización también de la víctima, porque dado que son negros, dado que son de las Malvinas, dados que son de Guayaquil, o sea, uno más uno y tenemos al ladrón, pero eso es una falacia, O sea, eso no es así, es una triple vulnerabilidad, porque pero por primero supuesto, niños son afros y no estoy tan seguro, pero quizás están en una situación de empobrecimiento. Es una triple pero vulnerabilidad. es, es terrorífico, o sea, además, o sea, ¿qué hace la gente en un contexto de violencia cotidiana? Es recuperar la vida. Quiero decir, me fui a Claro. Esmeralda siempre por trabajo. Entonces yo me esperaba, o sea, yo cuando llegué a Esmeralda, yo dije, chuta, voy a llegar a una ciudad fantasma, que no hay nadie en la calle, que todos están encerrados en la casa, porque de lo que cuento, y la cosa opuesta es que había gente caminando en la calle, saliendo del supermercado, andando en bicicleta. Me fui a comer pescado en el puerto artesanal, en el mercado. Ahí había los restauranticos abiertos que te servían la comida que te ofrecen ahí en Esmeralda, todo encocado, hasta el chancho encocado, que yo no sabía que se podía hacer chancho encocado. O sea, quiero decir, había vida. Me fui a Manta y para esperar la hora del avión de regreso me fui a la playa y habían todos los kiosquitos abiertos, vendiendo jugo, vendiendo camarones, vendiendo... Porque la gente debe responder con vida cotidiana, debe ocupar los espacios para que justamente la violencia no ocupe esos espacios. Claro. O queremos un país que está encerrado entre cuatro paredes con 40,000 las rejas y alarmas y ¿cómo se dice? Cámaras y no salimos y nos hablamos solo por WhatsApp. No es posible eso. La gente tiene que reconquistar los espacios públicos y tiene que vivir. ¿Y a un niño qué le haces después de 2 años de COVID? Después de todo eso, lo dejas, dices, no vas a jugar fútbol. Además, con tu hermano, con tus amigos, que obviamente un papá y una mamá, yo soy mamá y soy abuela, si tu hijo sale, sabes con quién sale, sabes a dónde va, sabes por dónde viene, tampoco los vas a botar ahí. Entonces, ¿qué vas a hacer? No pueden porque hay peligro afuera en el mundo. No, pues, o sea, quiero decir, es también un acto político reconquistar la vida cotidiana.
y ponerse por encima de la violencia. Obviamente no Vamos, estoy diciendo porque van a decir, no, entonces que vamos a mandar a nuestros hijos en los barrios más peligrosos. Obviamente no estoy diciendo eso, pero sí estoy diciendo que la gente tiene derecho a vivir, los niños tienen derecho a hacer deportes y sabemos que los partidos se hacen de noche, al menos yo estoy hablando desde Puyo, de noche todo el mundo juega fútbol aquí. Entonces, que son todos unos bestias desgraciados que no piensan bien y que son víctimas de la violencia. Uno debe responder con cotidianidad y vida a esa cárcel impuesta también por este estado de guerra interna que no te permite vivir. Y tienes claro, que responder con vida. claro, apropiarse del espacio público para que así las Claro, bandas criminales no sean las que se apropien de esos espacios públicos. Eso está establecido prácticamente en los manuales, pero parece que así es. nuestras autoridades obvian o no sé en dónde está ese plan Fénix o no sé quién lo elaboró, si fue en los años 20 o si fue en los años 1800. No sé realmente cuándo fue elaborado esa hoja de papel que, dicho sea de paso, es un buen meme para representar el plan Fénix de Daniel Noboa que están vendiendo en algunas partes del país. Un monigote de Daniel Noboa junto al plan Fénix, una hoja de papel en blanco. Me pareció espectacular ese buen hombre que lo detalló hace pocos días. Vamos a la segunda parte. Antes de ello, les vamos a dar una cordial bienvenida y saludo fraterno a todos quienes nos están comentando a través de nuestro chat. Muchísimas gracias. Tenemos cientos de conectados. Sergio Maldonado, buenos días, buenas tardes y buenas noches desde 20.000 kilómetros y nos dices de dónde son esos 20.000 kilómetros. Chinín, ya el ministro Lofredo ha dicho que rechaza la desaparición forzada. La Asamblea debería comenzar a destituir a los responsables de los 4 niños de las Malvinas, nos comenta Exacto, son impresentables. y nos dice, excelente invitada y ojalá el pueblo entienda la gravedad de los casos de desaparición forzada y violación a los derechos humanos. Me parece que querías comentar algo, Giovanna. No, digo que el Frente de Seguridad por decencia debería presentar la renuncia. Todo lo que Claro. aparecieron en la foto después de 18 días de desaparición deberían renunciar. Y como te decía, estos cuatro niños son la punta del iceberg enorme de desaparecidos que hay en este país desde que empezó el Plan Fénix y desde también la época de Lazo, ¿no? Que con todos los estados de excepción mandaba a las Fuerzas Armadas y a la policía a actuar en territorio, ¿no? O sea, nosotros Y, estamos hablando de los 4 niños, pero hay muchísimos más desaparecidos y en buena hora, lastimosamente, ¿no? Porque es horrible decir en buena hora, pero por lo menos se ha abierto esa cloaca que estaba siendo tapada, que no pasaba nada, ¿no? Porque tantos claro. son pobres, tantos son negros, tantos son de las Malvinas, que son un montón de gente allá. Entonces, uno más, uno menos no hace la diferencia, no, sí hace la diferencia. Son 4 niños, son 4 ecuatorianos menos, son Y, 4 futuros que no hay. y me recuerda a lo que alguna vez dijo el entonces ministro de Seguridad Zapata. No se preocupen, que es una lucha entre bandas delincuenciales, que no hay civiles que están siendo asesinados allá por el año 2021, 2022, no recuerdo bien la fecha, pero recuerdo bien las palabras del entonces ministro de Seguridad Zapata. Y bueno, Zapata, si está viendo la entrevista, ahora se da cuenta de lo que ha causado esa inacción por parte del Estado. Vamos a leer los últimos comentarios antes de continuar con la segunda parte. María Augusta Peñafiel, una de nuestras queridas seguidoras, que también se conecta, al igual que Chinín, al igual que Comanda Pilco y algunos, Eric Fabricio, también ya le voy a dar los saludos. Muchísimas gracias por estar conectadísimos. Eric Fabricio Rivera, saludos también nos dice. Humandá Pilco, buenos días a todos. María Augusta Peñafiel, como los dije, saludos a todos. Gonzalo Medina también, esa es la plena. Dios le bendiga siempre el observador. No solo destituir, sino cárcel también. Yasmín Yoshida, saludos. Tiene mucha razón, el país está viviendo peor que la pandemia. Y vámonos a la segunda parte, Joana, y en este caso quisiera preguntarle sobre si se está abriendo esa caja de Pandora, como lo que ocurrió en Colombia con los falsos positivos, donde militares vestían a campesinos
de guerrilleros o de delincuentes para justificar esas desapariciones. Y no hablamos de 10 ni de 100, hablamos de miles de desaparecidos que hubo en Colombia y recién nomás hicieron una comisión de la verdad y la justicia para esclarecer estos hechos. Joana, este hecho de los 4 de las Malvinas y que efectivamente también data de que no son solo los 4, sino que son algunos desaparecidos que ha habido gracias a esta política de militarización que ha tenido el clímax, por así decirlo, con Daniel Noboa, está abriendo esa caja de Pandora. O sea, esos 4 niños mostraron el iceberg que todavía estaba escondido bajo el agua, ¿no? Yo siempre digo, son la punta de ese enorme iceberg escondido abajo que ojalá le haga un daño al Titanic que es el Noboa, ¿no? O sea, porque yo no estoy llamando a que derriben al presidente Noboa. Yo creo en la manera democrática, ¿no? Por algo hemos avanzado en la humanidad para no estar matándonos los unos con los otros, ¿no? Entonces, yo creo que la vía democrática es la vía de esta democracia imperfectísima, pero es la que tenemos en este momento, es la única herramienta que tenemos para elegir a un nuevo mandatario o una nueva mandataria. Entonces, yo creo que espero que la gente, los ciudadanos y ciudadanas, que somos los que tenemos el poder, porque somos nosotros los que votamos. O sea, a veces yo creo que no se da cuenta la gente de verdad del poder que tenemos. Lo hacemos, decimos, no queremos que sea obligatorio porque qué aburrido, que tengo que ir allá, me voy solo para pagar la multa, pero el voto finalmente en una democracia representativa que no nos satisface para nada en el término de cómo debería ser esa democracia, pero nos da un poder enorme a nosotros los ciudadanos porque somos nosotros y nosotras las que ponemos a un candidato o al otro en el poder. Entonces, yo espero que todos esos hechos que están sucediendo en el país, un poco como estamos como con la anestesia, ¿no? Estamos como anestetizados, nosotros casi no nos hace mella nada, ¿no? O sea, estamos así. Estaba recordando los 200 cadáveres que estaban descomponiéndose en la morgue de Guayaquil. Eso yo decía, pero ¿de dónde viene toda esa gente? Y como ejercicio periodístico, como yo he andado también en zonas donde había justamente conflictos de la guerrilla, armados, todo eso, o sea, tú ya sabes un poco cómo es la movida. Entonces, tú dices, esta gente, ¿qué son? O los 92 que estaban fuera de la morgue, que se estaban pudriendo ahí y nadie reclamaba. O sea, esto O es las un fosas síntoma comunes también que han terrible, encontrado. las fosas comunes. O sea, por eso digo, ese es un síntoma que algo no está bien. Pero espero ardientemente que no se centre la gente en qué hacían fuera de su casa a las 8 de la noche, porque se lo han ido a buscar, que es lo que nos dicen siempre a nosotras las mujeres cuando nos violan, ¿no? Finalmente es tu culpa porque cómo te vestías, qué hacías, qué decías, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, siempre culpar al otro y no asumir la responsabilidad como Estado, ¿no? Entonces, yo espero que la justicia haga su curso, que alguno de esos 16 militares se iluminen y decida decir la verdad, porque ahí sí hay que ser valientes para decir la verdad. Sería fantástico que el Estado asuma su responsabilidad y vea lo que ha hecho y diga sí, ha habido este abuso de poder, esa desaparición forzada. ¿Cómo se atreve a decir que no hay desaparición forzada si ya una jueza lo ha dicho? O sea, no estamos haciendo un cuento sentados tomándonos unas bielas y contando chismes. Es una jueza que lo ha dicho en una audiencia pública, con amigos curiae que estaban asistiendo, con gente que sabe de derecho, o sea, con gente especializada en derecho de niños, niñas y adolescentes. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Y la ligereza con que se toman todas las cosas, cómo te distraen de la opinión pública publicando las fotos del ave fénix en el hombro del presidente
con sus hijos, que son los avenitas penixitos ahí chiquitos que vuelan. O sea, por favor, o sea, es de una ligereza, de una superficialidad y de una desinstitucionalidad que yo creo que los ministros no se la creen porque no creen en el Estado, entonces no se creen que son ministros, porque si yo fuera ministro no saldría a decir lo que han dicho estos ministros, porque tú debes creer en la institución que representas, en el Estado que estás representando como ministro, porque cuando tú eres gobierno, pero finalmente eres un representante del Estado, por más que seas parte de un gobierno, y no se la creen. Y por eso nos dejan en la más grande indefensión, pero nos meten el cuento que la culpa es de nosotros los ciudadanos que no hacemos lo suficiente para apoyar al gobierno para que el plan Fénix funcione. Y esta, permíteme un poco la traslación, pero es una visión patriarcal y machista de la sociedad, una sociedad vertical, una sociedad donde tú mandas y el subalterno obedece, y donde el que manda nunca asume la responsabilidad. Esta es la visión patriarcal. No es que quiero sacar el feminismo a donde debe lugar, pero la visión patriarcal es así. De siempre es la culpable. Entonces, en este caso, los culpables son los niños que estaban ahí. Los culpables son esos dos muchachos que iban a vender su perrito y que fueron interceptados igual por los militares en Guayaquil. Uno falleció y el otro casi le destruyen el hombro, que está recuperándose. Y además amedrentando, además a las familias, si se atreven a contar algo, si se atreven a decir, porque a la familia de los 4 niños les han amedrentado como le han amedrentado al sobreviviente de ese encuentro desafortunadísimo donde falleció otro muchacho de 19 años, el primo creo que era, más los otros de los ríos, más los otros de Manabí, o sea, más los que están desaparecidos, más los muertos en las cárceles, pero es todo ligero, es todo que no importa, porque los presos son unos delincuentes que mejor que no vivan porque son una lacra de la sociedad. Es esta concepción del Estado fascista. Y yo vengo de un país, Italia, donde se nació el fascismo, donde el fascismo se estudia en la escuela porque no se debe volver a repetir. Y todo lo que vemos aquí son los prolegómenos del fascismo, o sea, de cómo se instaura el Estado. Y cuando el presidente está por encima de la Constitución, cuando un presidente publica una ley, no obstante que la Asamblea la haya archivado, cuando no quiere pedir licencia, cuando está por encima de lo que dice la Constitución y de la Corte Constitucional, entonces eso se llama dictadura, aunque no tengamos a los militares que nos disparan, que nos agarran a todos, que o sea, tipo Chile para recordar. Entonces, eso hay que tener mucho ojo porque después, si le das viada a esas cosas, se vuelven incontrolables, ¿no? En el poder, porque el poder como decía un político derechoso italiano, el poder desgasta a quien no lo tiene, no a quien lo tiene. Entonces, cuando estás en el poder, no lo quieres soltar. Y a propósito del fascismo, no hay nada más parecido a un fascista que un burgués asustado, solía decir Bertolt Brecht, así que Así parece que están muy es verdad. asustados ahí en Carondelet que están Sí. haciendo de todo. Joana, quisiera irme también a este hecho de que los niños que desaparecieron a manos de militares el pasado 8 de diciembre en el sur de Guayaquil, los familiares están actualmente a la espera de que se identifiquen los cuerpos que aparecieron en un río cercano a la base de Taura. Los cuerpos estaban incinerados y reconocibles, le dijo a BBC Mundo Fernando Bastías, abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. Y una de las noticias que salió el día de hoy es que a lo mejor uno de los chicos ya fue reconocido y fue a través de los brackets, porque bueno, después de la incineración lo que queda es los brackets o los dientes usualmente.
Giovanna, ¿qué Claro. decir al respecto de esto? O sea, ¿en manos de quién estamos? ¿O será que es verdad lo que dijeron los militares que los fueron y los dejaron en una zona peligrosísima, que quizás los de las mafias fueron los que los secuestraron después? O sea, hay tantas incongruencias en lo que han dicho los militares, pero la verdad al final suele aparecer, al final de cuánto tiempo podríamos estar hablando, pero con estos indicios. ¿Qué decir al respecto? O sea, cuerpos incinerados, son un país que se sumerge en la violencia. A ver, cuerpos incinerados, esos son prácticas muy mafiosas de desaparecer a los cuerpos, ¿no? O sea, en Italia también, yo, perdóname que siempre haga referencia de Italia, pero puchica, aparte que a mí era un tema que a mí siempre me ha interesado mucho, entonces he leído mucho sobre el tema de la mafia para entender los mecanismos, todo, cómo funciona ahí adentro, ¿no? Pero en Italia también se desaparecían los cuerpos en barriles de ácidos, ¿no? Y tú no tenías ni siquiera los brackets para poderlos reconocer, ¿no? Y eso era muy usado para la que llamaban venganza transversal, o sea, no te atacaban a ti como jefe de la mafia, pero te mataban a un pariente y todo eso, ¿no? O En sea, al estilo esas guerras de Breaking Bad, interminables. al estilo de la serie Exactamente. de Breaking Bad. Sí, 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 exactamente. Pero, a ver, ahí también hay la hipótesis que hay un grupo de militares que están vinculados con los grupos mafiosos y que la mafia hace el trabajo sucio de lo que no hacen los militares. Siempre trasladamos la responsabilidad a otros, ¿no? Nosotros los agarramos, les dimos una pizza, los desnudamos, pero después los dejamos ahí libres. Era un poco peligroso, pero ahí como están los malos, después eso sea, trasladamos la responsabilidad, ¿no? Entonces, no, nosotros no fuimos, nosotros fuimos solo un poquito malos. Los malísimos son ellos, que en cambio los han incinerado, ¿no? O sea, es desquiciante analizar este relato, ¿no? Porque imagínate lo que estamos analizando, que los niños fueron dejados solos, desnudos, y que otros se han hecho cargo de terminar el trabajo. Mucho sucedía en Brasil. En las favelas había mucho este uso también de las bandas criminales ligadas al narcotráfico que ayudaban a hacer la limpieza eh, social, ¿no? Para eliminar a los pobres, ¿no? Porque los pobres, en vez de transformarlos en personas con capacidades y con un trabajo, no, mejor eliminemos los que es lo mejor que vamos a hacer en la tierra. Yo no entiendo ese razonamiento. ¿Qué te puedo Y, decir? Puede ser que haya una conexión, todo es posible porque como te decía, como no hay cota, como no hay un control, o sea, ¿qué es lo que se hizo durante el gobierno de Rafael Correa, por ejemplo? O sea, se le subió el sueldo a los militares, se le dio capacitación, se le dio herramientas para hacer su trabajo, policía y militares, digamos, a la vanguardia para la época en que estuvo Rafael Correa. por eso es que Y el se país hacía llegó a ser, por eso es que el país llegó a ser el segundo más seguro de la región allá en el año 2017. exactamente, a eso iba. Pero la policía tenía el mejor, y eso porque entrevisté a Yalca hace 2 días, que me hizo recordar, tenía el país el mejor laboratorio criminalístico de América Latina. Quiero Claro. decir, con el laboratorio criminalístico de la época de Correa, los restos de los niños se hubieran identificado, perdón, los restos encontrados, no de los niños, porque hasta que no tengamos prueba, aunque todos adentro decimos que son ellos, pero hasta que no tengamos pruebas, esos niños no están muertos. Pero con los restos se podían identificar y se podían hacer muchas pruebas que ahora no se pueden, que ya no hay que hacerlas aquí en el Ecuador. Entonces, eh, ¿qué es lo que ha sucedido? Desde Lenín Moreno para acá, se desmonta todo porque no puede quedar nada que recuerde al correísmo. O sea, también lo que funciona hay que destruirlo porque si funciona no está bien, porque hace recordar al correísmo, en vez de mejorar lo que no funcionaba bien y avanzar con lo que estaba bien.
Entonces, los policías volvieron a ser los chapas, perdone que use este lenguaje coloquial, que tenían que comprarse las balas, que tenían 12 balas al año, que se le descontaba de su sueldo todo. O sea, Y que volvimos tienen que al ser pasado ayudados por los comités barriales, que tienen que darles por hasta los la comités gasolina. barriales que le tenemos que dar la gasolina, el almuerzo al policía y después que hay que darle reparando el carro. Y ya en Durán los jefes ahí de la mafia le dieron pues a los policías un carro o dos. O sea, increíble, o sea, increíble. Entonces, ya que la policía y los militares entre las instituciones de un Estado son entre las más permeables porque se codean con la delincuencia, como los fiscales. Entonces, tú tienes que tener una estructura policial bien sólida, una estructura militar muy sólida, muy segura. Tienes que hacer verificaciones cada 6 meses del bolígrafo, pruebas de antinarcóticos, o sea, todo lo que se hacía en la época de Correa Las para pruebas de garantizar confianza. que las fuerzas del orden, la policía y las fuerzas armadas, fueran realmente seguras para los ciudadanos. Pero no habiendo eliminado todo eso, ahí están dentro de todo, de todo. O sea, imagínate que ahora para ser un policía se demora 6 meses y hacen policía de tipo panadería. O sea, sacan Claro. policías a la calle como que fuera nada. O sea, digo, los policías rasos, obviamente, los oficiales estudian un poco más, pero, o los suboficiales, pero el policía raso es 6 meses y ya está en la calle. ¿Qué ha de saber el pobre? Y, y Joana, Entonces, a la primera, o sea, y Joana, te ofrecen. justo un tema que se había venido hablando desde el gobierno de Lazo acerca de los narcogenerales. Fue denunciado por, o mejor dicho, mencionado por el entonces embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick. Sin embargo, hasta el día de hoy no hay un narcogeneral preso. Hay algunos que están siendo investigados, sí, como la ex comandante general de la policía, Tania Varela, que le utilizan en el caso como alias la madrina, y también hay algunos otros, pero Giovanna, siguen siendo investigados, no hay todavía un narcogeneral preso. Quizás es esta tibieza por parte de la justicia ecuatoriana para con los narcogenerales, también que se pueda seguir reproduciendo y replicando eso dentro de las fuerzas policiales, militares y de las fuerzas armadas en general. A ver, las Naciones Unidas hicieron un informe, la Secretaría de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hizo un informe manifestando la preocupación de cómo el sistema judicial es corrupto en Ecuador. Porque yo he hablado de la policía y los militares, pero otro ámbito muy permeable a la corrupción es el ámbito judicial, fiscales, jueces y abogados, eh, que, bueno, lo sabemos, que la justicia ecuatoriana es corrupta. Entonces, más que tibieza, yo diría que es la lentitud de la corrupción, que para aparentar, evidentemente, te tocará hacer algún gesto para que la ciudadanía diga, qué bacano mi presidente, ahora sí les va a poner en orden, pero la ciudadanía después se olvida. O sea, si no somos nosotros los periodistas que le hacemos acuerdo, hay un torbellino de información todos los días entre las cajas chinas que hace el gobierno más las otras cosas que suceden, que realmente uno se pierde. Entonces, uno que sigue las noticias y es periodista, se acuerda, hace las conexiones, ciudadano común y silvestre, ¿no? O sea, un ciudadano común y silvestre se olvida nomás que, sí, pero no, pues es que la Varela está investigada. Dice que la madrina está investigada, entonces para ellos ya está presa, pero no es así, no es así. Entonces, la justicia nunca hará su curso, por lo menos con ciertos personajes. El otro que está en Argentina, que hicieron el allanamiento, yo soy pésima para los nombres, si no me escribo los nombres me olvido, pero que lo allanaron y que lo encontraron y que lo tienen que extraditar de Argentina para acá.
que es una pieza clave, creo, en todo el caso. eh, Hernán Luque Lecaro. Exactamente, el señor. ¿Cómo así que está todavía en Argentina? Además, oye, Milei y Noboa, digamos que son del mismo bando, deberían estar de ñaños ahí. Ñaño, ¿cuándo me mandas al Lecaro? Chuta, ya te preparo el avión y te lo mando, o sea, algo así, pero Claro, no, sí, a los familiares de alias Fito, me parece que fue a la esposa, lo extraditaron, pero al exactamente. día siguiente. ¿Por qué con Luque Lecaro ¿Y todavía se dónde demoran? está? ¿Y dónde está la fiscal? En Argentina. ¿Dónde está Luque Lecaro? O sea, por Dios santo, o sea, inclusive podría hacerle una citación desde Argentina, visto que no ha dejado el cargo, sigue siendo la fiscal. Esa es otra cosa que sería interesante de analizar, pero yo no soy experta en esos temas. Entonces, o sea, quiero decir, uno más uno es tres. O sea, Y estamos hablando que desde inicios de febrero de 2024 ya fue detenido en Argentina y ya prácticamente exacto. ya vamos a cumplir un año el próximo febrero y sigue detenido. No sabemos en y qué sigue, y condiciones. sigue, y sigue que no viene para acá, que es lo que necesitamos. Ni siquiera le hacen una audiencia por Zoom, por decir, o sea, está ahí. Entonces todo eso se pierde, se difumina, y como la memoria es frágil, como la gente se olvida, como se le alimenta a la gente todo el tiempo de cosas nuevas, de escándalos nuevos, pero que no, ninguno se cierra, entonces todo se diluye en el tiempo. Entonces es la prensa y los periodistas en todas sus modalidades, virtuales, presenciales y lo que sea, que tienen que hacer esa memoria histórica y regresar atrás y conectar y jalar todos los hilos para que se arme el tejido y para que la gente pueda ver toda la foto, todo el tejido completamente, y pueda divisar todas las cosas que están adentro de ese tejido, pero nos mantienen fragmentados, nos mantienen con una programación en la televisión de espanto, porque las pocas veces que yo sigo viendo los canales tradicionales que sí tienen mucho peso todavía, por lo menos aquí en Pastaza, donde yo estoy residiendo, ven la tele tradicional todavía muchísimo, y es un espanto porque no te hacen pensar, te envuelven con la farándula, todo lo farandulean, como la política, la farándula, todo es farándula. Entonces ya no tienes ningún límite, y me viene otra frase de la Ana Arendt, que la estoy leyendo, por eso me encanta esa mujer. Dice, el tema que los políticos mientan no es malo para los políticos, es para que los ciudadanos y, y eso Perdimos, es perdimos un momento la ya, conexión. ya volví, ya volví. Perfecto. Nada más, lo Ya, último es que era lo de Ana Arendt, sí, la frase. o sea, Vamos de con la Ana frase. Arendt que dice, o sea, el tema no es el problema que los políticos mientan. El tema es que los ciudadanos, de tanto escuchar mentira, ya no saben diferenciar entre lo verdadero y lo falso. Y eso es lo que está sucediendo ahora con la posverdad y todas esas cosas. Eso es, Y me porque la gente viene, ya dice que no crea a nadie. y también me viene la frase de Max Tywin que decía, ninguna cantidad de evidencia logrará convencer a un idiota. Y a la final parece que a veces ni estampándoles la evidencia en la cara, algunas personas se puedan dar cuenta de lo que Y, está y, pasando, y ¿no? eso es así. Porque yo estoy diciendo las cosas con personas que me conocen y que ahora, pucha, que Correa ha sido lo peor de la vida y que nunca más el Correa, mejor así que con un correísta o que vuelva a correr. Y yo le demuestro, pero mira esto, mira los 5 que estaban presos en la cárcel y quién los liberó, pero con fruta, o sea, con dibujito y todo. Sí, sí, pero es que todos son iguales, todos los políticos mienten. No, 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 no. O sea, ese desencanto que se ha instaurado en la gente por ese horrible trabajo que han hecho los políticos de aprovecharse
de la voluntad popular para hacer sus negocios particulares es terrible, porque inclusive el activismo, que yo soy activista, se ha contaminado de esa cosa, entonces la gente lo hace en función de un puesto político, no es el activismo en función de un bien común. Y la política, cuando nació, los registros dicen que nació en Grecia, y démosle que sí, que ha nacido en Grecia, pero el origen de la política es el bien común, hacer el bien, no aprovecharse de los malos, o sea, no aprovecharse para usos personales o fines partidistas profesionales. Pero lastimosamente hemos perdido eso, ¿no? Y no estamos recuperando la confianza en este ejercicio de activismo y de participación política. Y bueno, Giovanna, antes de finalizar con el programa, y como ya es un clásico, ¿cuál sería la otra verdad de esto que dijeron las autoridades, dijeron de, del tema de seguridad en torno a que los cuatro de las Malvinas, claro, en un inicio dijeron que habían estado cometiendo delitos? ¿Cuál sería la otra verdad en torno a estas primeras declaraciones que luego, por suerte, ya en un momento de sensatez, parece que ya rectificaron? No se disculparon, pero por lo menos ya están diciendo un poco de la verdad de lo que ha pasado en torno a los cuatro de las Malvinas, estos cuatro niños que fueron secuestrados por los militares ecuatorianos. La verdad es que eran 4 niños que volvían de un partido de fútbol y seguramente querían llegar a su casa, abrazarle a sus padres y madres y tirarse en la cama y tal vez ver una película. Y no han podido hacerlo y no lo podrán hacer nunca más. Y han dejado a sus padres solos. Esa es la verdad. Han sido las apreciaciones de Giovanna Tassi, defensora de los derechos humanos, quien nos acompañó desde la Amazonía ecuatoriana, desde la querida provincia de Pastaza, desde el Puyo o desde la Shell, No, desde Puyo, desde la ciudad de Puyo. desde la ciudad canela del Puyo nos acompañó hoy Giovanna Tassi, nuevamente agradecidos por haber estado junto a ti con tus apreciaciones, seguros de contar en futuras oportunidades con tus Por apreciaciones. supuesto. Gracias. Un saludo a todos. Abrazos.